de hacerse inmortal y de cambiar su sitio de donde es originaria. Esos son los tres principios de la célula tumoral. Y para eso lo que hace es liberar sustancias que van a ser las que son responsables de la proliferación de la célula tumoral, va a resistir a la muerte celular programada, que se llama apoptosis, que es un fenómeno que todas las células normales tienen, va a inducir lo que se llaman factores que tienen que ver con los propios vasos tumorales. Saben que a partir de que la célula tiene 0,1 o el tumor tiene 0,1 milímetros, puede inducir sustancias que promueven la angiogénesis a través, sobre todo, lo que es el VEGF. Por eso uno de los mayores racionales que tenemos hoy en oncología es tratar con antiangiogénicos. Va a tener justamente esta capacidad de replicar y de ser inmortal, va a evadir los mecanismos de supresión, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la P53, y se va a activar todos los mecanismos de invasión y metástasis. Estos hallmarks fueron, digamos, descritos hace bastante tiempo, hace más de 10 años, y hoy por hoy esto está cambiando y se han agregado unos nuevos y que son muy interesantes, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con evitar el sistema inmune. La célula, digamos, impide la destrucción por la muerte celular programada por el ligando PD o PDL1, y que justamente esta es la base de la inmunoterapia, que es el nuevo auge que hoy usamos para el tratamiento de una gran parte de los tumores. Por otro lado, las desregulaciones energéticas, la inestabilidad genómica, las mutaciones, por ejemplo, las que más conocemos son las mutaciones en los genes BRCA, que no solamente están ligados a cáncer de mama y cáncer de ovario, sino que hoy también se conoce que están ligados a cáncer de próstata, de páncreas, y algunos otros tumores. Y también lo que creo que más a ustedes les va a interesar es que el tumor promueve inflamación en el tejido. Por lo tanto, todo lo que sean los mecanismos antiinflamatorios van a ser también antitumorales de alguna manera. Y creo que esto es, de alguna forma, revertir la hipótesis que ustedes tenían acerca del tema del tratamiento de los biológicos y el bloqueo de las interleuquinas. Justamente este tema de que el tumor promueve la inflamación, bajando la inflamación también sería un mecanismo tal vez potencialmente antitumoral. Entonces, con respecto a la prevalencia y el riesgo del cáncer en los pacientes con psoriasis. Justamente esto es algo de lo que está muy debatido, y los datos que tenemos en realidad son todos datos bastante débiles, y hay un par de metaanálisis a los cuales yo puntualmente me voy a dirigir y que son los que revisé, y en realidad no solamente para psoriasis, sino para la artritis psoriásica, que ustedes saben bien que 1 de cada 4 pacientes van a desarrollar artritis psoriásica durante su evolución. Pero bueno, todos han dicho que los pacientes con psoriasis tienen mayor riesgo de cáncer. Ahora, obviamente, esto también hay que tomarlo con pinzas, porque cuando uno habla de los riesgos de cáncer, tiene que ver, por ejemplo, el tema del tabaquismo, el tema del consumo de alcohol. Eso aparentemente también está más incrementado en los pacientes que desarrollan psoriasis. No sé, ustedes tienen más experiencia que yo y me lo podrán decir con respecto al perfil del paciente con psoriasis. ¿Ustedes ven estos hábitos incrementados en los pacientes? Sí, sin Sí, duda, sí, sí, sí tienen más incidencia, más son más proclives a fumar y también a tener otro tipo de adicciones, además de, bueno, de otro tipo de comorbilidades, ¿no? Entre Bien. ellas la degeneración de cáncer de piel por algunos de los tratamientos también que reciben. Bueno, entonces justamente acá hay dos puntos que para mí son los más importantes, que tienen que ver con el linfoma y los carcinomas epidermoides. Los carcinomas epidermoides o escamosos, todos sabemos que están relacionados a la luz solar o a los tratamientos UV, y en realidad estos son los tumores que eventualmente pueden tener más prevalencia en psoriasis. Entonces, y en artritis psoriásica la verdad que los datos que encontré son totalmente insuficientes. Entonces, justamente estos dos puntos es los que voy a tratar de revisar: algunos tumores sólidos, linfomas y carcinomas escamosos. Y sobre todo, lo que ustedes comentaban o lo que Marisa me decía, a lo cual tenían más, digamos, miedo de alguna manera, que es el uso de agentes biológicos, ¿no? Si era un factor de riesgo independiente para producir cáncer en estos pacientes. Entonces, lo mejor que encontré de todo lo que leí fue un metaanálisis que se presentó en enero de este año, se publicó en la revista JAMA, y en realidad lo que reporta es la incidencia y la prevalencia en pacientes con psoriasis y artritis psoriásica. Y lo que se hace es evaluar incidencia y prevalencia de todos los cánceres excluyendo cánceres escamosos, cánceres
escamosos, melanomas, linfomas en general, linfoma no Hodgkin y linfoma Hodgkin, que creo que esta es una división muy importante, porque sobre todo lo que vamos a ver son el linfoma no Hodgkin y sobre todo en los linfomas de células T periféricas, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer colorectal global, colónico y rectal separado y cáncer de vejiga. En realidad se hizo un análisis sobre 102 estudios, de los cuales se incluyeron más de 2 millones de pacientes con psoriasis, artritis psoriásica, y de estos, digamos, había 14 estudios que lo que daban era el riesgo estimado de cáncer y tenían además un grupo de referencia para poder comparar. Y en realidad lo que se ve acá es que la prevalencia de cáncer en pacientes con psoriasis es del 4,78%. Ahora, si uno excluye los cánceres de piel escamosos, baja al 4%. Cuando habla de la incidencia por cada 1000 personas, lo que se ve es que es del 11,75 y que baja al 7 cuando hablamos de los tumores queratinocíticos. Ahora, por ejemplo, yo les comento, si uno tiene que hablar de cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en la mujer, ¿no es cierto? Es un 32% de los tumores, y cuando uno habla de la prevalencia es de 1 cada 8 mujeres, y en la Argentina es 88 cada 100.000 van a tener un cáncer de mama. Entonces, realmente estos números hablan de que hay más riesgo de cáncer en la población psoriásica, que es una de las preguntas que yo me hice después de leer todos estos números que les voy a mostrar. Y en realidad, de estos 14 estudios que cumplían el tema de ver la incidencia y la prevalencia de cáncer, había 8 que aumentaban el riesgo, 2 de estos estudios que tenían como un efecto protector y 4 que no había una asociación significativa. En definitiva, el índice de riesgo era del 1,21 y si se sacaban los cánceres escamosos, de 1,14. Y realmente había 7 estudios que notaban asociación y 8 que no. O sea, en realidad, la verdad, esto es un metaanálisis, es lo digamos más, la data más fuerte publicada en este tema, y sinceramente 50% que sí y 50% que no. Pero cuando hablamos de los riesgos, si ustedes se fijan y hablamos de los números, es de 1,21 y 1,14 si se sacan los cánceres escamosos. No estamos hablando de aumentar el riesgo más del doble, ¿sí? Es apenas un poquitito. Y cuando uno habla de los cánceres de piel, en realidad ustedes van a saber mucho mejor que yo que los rangos en la literatura en cuanto a lo que es la prevalencia varía mucho, de menos del 1% hasta el 34%, y que el índice de riesgo es del 4,35%. No sé si quieren comentar algo o hacer alguna observación acerca de los carcinomas escamosos. Igual después voy a hacer algunos comentarios en cuanto al tema de la variante en la prevalencia de los pacientes con psoriasis, o qué es lo que ustedes habitualmente ven. No sé si quiere hablar alguien del grupo en relación con prevalencia de cánceres escamosos y los pacientes con psoriasis. Bueno, mucho está asociado, siempre se habló a los tratamientos con fototerapia, ¿no? Sobre todo fototerapia PUVA. Sí. Y después en los ensayos clínicos con los agentes biológicos, bueno, también ven, digamos, mayor prevalencia de cáncer de piel en algunos con algunas de las drogas. Pero bueno, también tiene que ver en la edad, ¿no? Una serie de factores, el tipo de vida que llevó el paciente, si tiene otros factores agregados de cáncer de piel, antecedentes genéticos, exposición solar, o sea, son un montón de factores que es muy difícil aislar, ¿no? Para decir, bueno, tiene que ver con la enfermedad, con factores confundidores. Seguro. Yo en realidad creo que lo único que realmente encontré y que uno puliendo un poco la data, que después lo vamos a volver a ver, tiene que ver obviamente con la exposición solar, que ustedes lo verán por la edad de los pacientes que se presentan con carcinomas escamosos y que tienen que ver con el tema de la exposición solar en los años de su juventud, o antes que existían los protectores solares, o incluso también, bueno, lo que ustedes comentaban de las terapias PUA. Y con respecto al melanoma, la verdad es que la prevalencia es muy baja, es del 0,31%, y el riesgo relativo es del 1,13%. O sea, realmente no hay, uno no podría decir que hay tanta asociación como en los carcinomas escamosos, que es digamos, los números más grandes, pero que tampoco son números que a uno lo harían dudar o hacer un cambio de tratamiento. En general, como ustedes saben, los carcinomas escamosos son de crecimiento local y loco regional, y son tumores que rara vez
dan metástasis a distancia, el vaso celular nunca da metástasis a distancia, y el comportamiento es totalmente diferente al melanoma, que es un tumor muchísimo más agresivo, y que obviamente hoy por hoy el tratamiento se basa sobre todo en inmunoterapia o terapia anti-BRAF, porque hay un 40% de pacientes con melanoma que son BRAF positivos. Con respecto a los linfomas, en realidad la prevalencia es del 0.25%, un poquito mayor para los linfomas no Hodgkin, 0.30, y para el linfoma Hodgkin 0.04, y en realidad el índice de riesgo para el linfoma fue de 0.39 globalmente, y fíjense que para el linfoma Hodgkin 0.07 y para no Hodgkin 0.35. En realidad, justamente lo que dicen los estudios es que el riesgo está aumentado para los linfomas y específicamente para el no-Hodgkin de 1.48 y para el Hodgkin de 1.87. En realidad, hablar de prevalencia de cáncer de mama en psoriasis o en los tumores que son muy frecuentes, creo que son números en los cuales vamos a tener muchos factores que nos confunden, justamente por los que les mencionaba anteriormente. El índice de riesgo no es mayor que la población general, es de 2.06, y especialmente para mujeres con psoriasis de 1.07. O sea, realmente uno no podría decir que hay un aumento del riesgo de cáncer de mama, y lo mismo pasa con el cáncer de pulmón. Obviamente, si uno va a tomar todos los factores que tienen que ver con el tabaquismo, que está relacionado con los carcinomas escamosos de pulmón y los carcinomas de células pequeñas más que con los adenocarcinomas, sabemos que la mayor parte de los pacientes con cáncer de pulmón son fumadores. En este caso, el riesgo es de 1.26 de tener psoriasis y cáncer de pulmón, y la prevalencia es 0.87. Con respecto al cáncer colorectal, en realidad no fue significativamente aumentado, considerando colorectal y colorecto separadamente. Por otra parte también, con respecto a la prevalencia de cáncer de vejiga, si bien el riesgo está aumentado 1.12, no nos olvidemos que el principal factor desencadenante del cáncer de vejiga es el tabaquismo, y en realidad la prevalencia fue de 0.34. Con respecto a la artritis psoriásica, en realidad se vio que la prevalencia de cáncer en pacientes con artritis psoriásica es del 5.74%, con un riesgo del 6.44%. Pero ningún estudio encontró asociación entre todo tipo de cáncer y artritis psoriásica. Tal vez es porque esto no está tan estudiado, porque son menos los pacientes sobre la población global de psoriasis, pero en definitiva, en los estudios que incluyeron 32.000 pacientes, no se aumentó el riesgo de cáncer en pacientes con artritis psoriásica. Y el punto acá viene con lo que justamente ustedes comentaban, que es el uso de biológicos. En realidad, en pacientes, la prevalencia de cáncer en pacientes con psoriasis que reciben agentes biológicos fue del 3.85% y el índice de riesgo de 14.1%. En realidad, acá se evaluaron más de 12.000 pacientes y para este análisis de riesgo, y comparado con la terapia convencional, no hubo diferencia en este metaanálisis. Cuando se comparaba el riesgo de carcinoma escamoso y de linfoma, que fueron 4 estudios para carcinoma escamoso con 25.000 pacientes y 3 para linfomas con 15.000 pacientes, en realidad no se vio que hubiera aumento de riesgo comparando los agentes biológicos versus la terapia, digamos, convencional. Una de las cosas que a veces pasa cuando nosotros tenemos un paciente con psoriasis y cáncer, cuando uno tiene que plantear un tratamiento quimioterápico, es que en general nos comunicamos con el dermatólogo y habitualmente se suspende el tratamiento para la psoriasis, pero ¿por qué se suspende? Porque en realidad la quimioterapia per se produce inmunosupresión y en realidad es para no sumar efectos, pero no porque pensemos que va a agravar la evolución del tumor, sino simplemente para no sumar efectos inmunosupresores. No sé ustedes qué experiencia tienen en pacientes recibiendo quimioterapia y tratamiento de psoriasis. Yo ninguno, pero la otra vez justamente cuando hablamos de, por ejemplo, eritrodermia psoriásica, que teníamos que estar armando la clase, y me llevé una sorpresa al ver lo contrario, o sea, ver un paciente que estaba en tratamiento con cetuximab y otro que estaba con panitumumab, que lo que se vio es
cómo su psoriasis revirtió con un tratamiento quimioterápico, porque lo que hacía iban contra el receptor del endotelio, bueno. Entonces, eso sí me llamó la atención, porque dije, cómo al final una molécula que es biológica resolvió la psoriasis en lugar de empeorarla, ¿no? Así que fue como al revés, no vi que empeorara un cáncer, pero sí vi cómo los tratamientos para cáncer mejoraron la psoriasis. En realidad, te cuento, tanto el panitumumab como el cetuximab son agentes que son anti-epidermal growth factor receptor, o sea, contra el factor de crecimiento epidérmico. Y nosotros lo que vemos es eso, es la mejoría de las lesiones cutáneas y en general, aplicando a todas las enfermedades autoinmunes, muchas veces lo que pasa es que pacientes, por ejemplo, con enfermedades más comunes, como puede ser la artritis reumatoidea, cuando entran en tratamientos con quimioterapia inmunosupresora o con biológicos, mejoran su condición, ¿sí? Y por eso muchas veces si el paciente está con metotrexato, con micofenolato, con alguna otra sustancia, o incluso con tratamientos biológicos, se suspenden y se sigue con el tratamiento quimioterápico y durante la quimioterapia los pacientes realmente mejoran. Entonces, la verdad es que si ustedes me tuvieran que preguntar o qué es lo que pienso yo desde el punto de vista del oncólogo que trata al paciente con cáncer, después de haber leído esta revisión y muchos artículos y este metaanálisis de más de 102 estudios, lo que les podría decir es que, bueno, que se ve un poquito de aumento del riesgo del carcinoma escamoso, que para nosotros realmente es un carcinoma que prácticamente el oncólogo no lo ve, a menos que sea de larga data y que ya no sea resorte del cirujano y que haya tenido una evolución local que no pueda ser pasible de cirugía ni radioterapia y que tengamos que pensar en algún tratamiento sistémico, lo cual realmente es muy infrecuente. O si no, digamos, el tema de linfoma, pero la verdad que el linfoma de células T es una entidad rarísima que se ve con muy baja frecuencia. Y sobre todo, en este metaanálisis no se vio que hubiera aumento de la psoriasis, del cáncer en los pacientes tratados con agentes biológicos. Y sobre todo creo que también uno cuando habla de esto del carcinoma escamoso es lo que estuvimos diciendo antes, ¿no? Que realmente tiene que ver más con la exposición solar o con los tratamientos y no con el hecho de el tratamiento biológico. Y con respecto al linfoma, en realidad, sobre todo lo que se vio es el linfoma de células T, de células periféricas, que realmente es un linfoma de muy baja frecuencia dentro de lo que son los linfomas no Hodgkin. Con respecto al cáncer de pulmón y de vejiga, lo que dijimos antes, ¿no? Que tiene que ver más con los factores que están relacionados con el tabaco y con el alcohol, que son de más prevalencia en esta población de pacientes psoriásicos. Y acá fíjense que yo lo que les estoy mostrando en esta tabla es la prevalencia de cáncer en pacientes psoriásicos, y fíjense acá, en los pacientes tratados con biológicos, en realidad, si bien hay un aumento de la prevalencia de cáncer, sin embargo, en esta comparación con lo que era digamos, la medicación usual, no había diferencias. Y en realidad, acá les muestro, para que ustedes tengan una idea de cuánto es la proporción de cánceres, que estas son las estadísticas últimas que tenemos del año 2018 de Globocam, que en el mundo son 18 millones, más de 18 millones de cánceres, y solo hablando de los tumores frecuentes, estamos hablando de más de 2 millones de cánceres de mama, más de 2 millones de cánceres de pulmón y casi 2 millones de cáncer de colon y más de 1 millón de cáncer de próstata, que son los tumores más frecuentes. Y justamente creo que hablar de asociación de psoriasis con tumores frecuentes se diluye por la cantidad de tumores que tenemos a nivel mundial. Por otra parte, con respecto al riesgo, lo mismo, realmente el riesgo no supera a lo que es la población general, y acá lo que les quería mostrar es que no está aumentado por el uso de agentes biológicos, 0,30, es una P no significativa, y de vuelta, con respecto a lo que es la prevalencia y el riesgo de cáncer, el uso de biológicos tampoco aumentó el riesgo de cáncer en pacientes con psoriasis.
Así que bueno, la verdad es que si bien podría haber algunos tumores que estarían aumentados, como pueden ser los carcinomas escamosos y los linfomas no Hodgkin de células T y algunos otros tumores, como mencionamos, ligados con el tabaco y el alcohol, como son el cáncer de pulmón y el cáncer de vejiga, me parece importante tener en cuenta que hasta ahora no tenemos un sustento bibliográfico que hable de un aumento del riesgo de cáncer en pacientes tratados con agentes biológicos. Y en cuanto al riesgo de cáncer en artritis psoriásica, todavía, digamos, la evidencia es más limitada. Así que bueno, esto me pareció